Poderoso equipo, un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de la fosa temporal, una de las regiones profundas de la cara. La agenda de la presentación para esta sesión va a contar con 6 puntos. Vamos a hablar primero de los planos tisulares que constituyen la fosa temporal, las superficies óseas exocraneales, los límites, las relaciones anatómicas y el contenido de la fosa temporal, que es básicamente la fascia temporal, el músculo temporal y los elementos neurovasculares que vascularizan e inervan respectivamente al músculo temporal. Iniciemos con los planos tisulares. Vamos a encontrar de superficial a profundo 6 capas. El primer plano está representado en la piel, en segundo lugar el tejido celular subcutáneo o hipodermis, la fascia superficial y en rojo aparece resaltado el contenido propiamente dicho de la fosa temporal, representado en la fascia temporal, el músculo temporal y la superficie exocraneal. En esta imagen de norma lateral de la cabeza, podemos identificar aquí la piel que está cubriendo a la región temporal. Este es un tipo de piel pilosa. Recordemos que por encima de la frente y por detrás de la región cigomática, parotidomasentérica, encontramos scalp, es decir, las 5 capas que constituyen el cuero cabelludo. Y en la región temporal, la piel es piel pilosa, es decir, piel con pelo. Hace parte del scalp. Si retiramos este primer plano de piel pilosa, aparece el segundo plano de naturaleza adiposa, el tejido celular subcutáneo, conocido en histología como la hipodermis. En el espesor de este tejido adiposo aparecen, como ustedes aprecian aquí, elementos neurovasculares. Por ejemplo, esta vena corresponde a la vena temporal superficial. Esta vena drena sangre del scalp en la región frontal, la región parietal y la región temporal. Acompañando la vena temporal superficial aparece aquí en rojo la arteria temporal superficial, una de las 2 ramas terminales de la arteria carótida externa, y en amarillo el nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal es un ramo sensitivo que se origina en la división mandibular del nervio trigémino. Retirando los elementos neurovasculares que hay en la piel de la región temporal, aparece la fascia superficial. Este es un tipo de tejido conectivo que está rodeando o haciendo parte de todo el scalp profundo a la piel. Si lo retiramos, miramos allí que está cubriendo algunos músculos considerados de la expresión facial, como por ejemplo el músculo temporoparietal. Aquí se puede apreciar el músculo auricular superior, como les digo, músculos de la expresión facial, razón por la cual están inervados por ramos terminales extrapetrosos del nervio facial. Ya llegamos a la fosa temporal propiamente dicha, donde aparece la fascia temporal. Esta fascia temporal es una fascia bastante resistente que en su parte media se desdobla en 2 láminas, una lámina superficial y una lámina profunda. Al retirar la fascia temporal, encontramos el músculo temporal, considerado uno de los 4 músculos de la masticación. Y si retiramos el músculo temporal, apreciamos aquí al fondo la superficie exocraneal, que representa la pared ósea de la fosa temporal. Vamos a hablar a continuación entonces de esas superficies óseas exocraneales. En esta norma lateral del cráneo identificamos el hueso frontal, la porción escamosa, el hueso parietal, miramos aquí en color verde la porción escamosa del hueso temporal y en amarillo el ala mayor del hueso esfenoides. En sentido anterior al proceso o apófisis frontal del hueso cigomático. Estos huesos constituyen, por lo tanto, la superficie ósea exocraneal de la fosa temporal. Pasamos a mirar a continuación los límites de la fosa temporal. En esta norma lateral del cráneo vamos a delimitar la fosa temporal tomando como primer punto de referencia el borde superior del arco cigomático. Recordemos que el arco cigomático está constituido
en sus 2/3 posteriores por el proceso o apófisis cigomática del hueso temporal y el tercio anterior por el proceso temporal del hueso cigomático. Vamos a desplazarnos por el borde superior del arco cigomático hacia adelante y llegamos al borde posterior del proceso orbitario o proceso frontal del hueso cigomático. Avanzamos hacia arriba pasando por la sutura frontocigomática. Seguimos ascendiendo por el borde posterior del proceso o apófisis cigomática del hueso frontal y vemos que hacia arriba y hacia atrás se expanden las dos líneas temporales, la línea temporal superior y la línea temporal inferior. El límite superior de la fosa temporal lo vamos a trazar siguiendo la línea temporal superior, primero por la porción escamosa del hueso frontal. Pasamos a través de la sutura coronal o sutura flegmática. Seguimos proyectando la línea temporal superior por la cara exocraneal del hueso parietal en forma arcuada y miren ustedes que hacia abajo y hacia adelante la línea temporal superior se borra y se proyecta nuevamente hacia el borde superior del arco cigomático. Resumamos, inferiormente borde superior de arco cigomático, superiormente la línea temporal superior. Anteriormente, los bordes posteriores de los procesos cigomático del hueso frontal y frontal del hueso cigomático. En sentido posterior, la línea temporal superior. Como ya habíamos dicho hace un momento, las paredes óseas de la fosa temporal están representadas por la porción escamosa del frontal, el hueso parietal, la porción escamosa del temporal, el ala mayor del esfenoides, con las respectivas líneas de sutura articular. La sutura coronal, la sutura frontoesfenoidal, a este nivel, la sutura parietoesfenoidal, la sutura esfenotemporal o esfenoescamosa y la sutura escamosa. Si miramos, estas suturas hacen una especie de trazo en forma de letra H mayúscula, donde el brazo horizontal de esta letra H es un punto craneométrico denominado el terion, punto importante de referencia anatómica. Si giramos en sentido anterior, podemos mirar esta superficie cóncava que se traza entre el hueso cigomático, el ala mayor del esfenoides. Si miramos en sentido inferior, podemos ver cómo aparece un intersticio entre el arco cigomático y las paredes del ala mayor del esfenoides y la porción escamosa del hueso temporal. En este intersticio hay una comunicación hacia abajo con la fosa infratemporal. Proseguimos con las relaciones anatómicas. Como ya lo acabamos de decir, vamos a tener punto de referencia anatómico importante, el terion. ¿Por qué es importante este punto de referencia, el terion? Primero, porque las paredes óseas a este nivel son un poco más delgadas y porque profundo a él, es decir, a nivel del endocráneo, tenemos la proyección de esta arteria, la arteria meningia media. Es la arteria que ocupa el espacio intracraneal epidural, el espacio delimitado entre la tabla ósea interna y la capa meningia o endóstica de la dura madre. Esa arteria meningia media es una rama de la arteria maxilar que penetra a la fosa craneal media a través del foramen espinoso o foramen redondo menor. Cuando hay fracturas de cráneo, suele haber compromiso de la arteria meningia media ocasionando hemorragias o hematomas epidurales. Y podemos mirar en esta otra imagen cómo esta flecha nos está indicando comunicación desde la fosa temporal hacia abajo medialmente o profundo al arco cigomático que nos puede llevar internamente hacia la fosa infratemporal y externamente hacia la región parotiomasentérica de la cara.
Respecto a la fascia del músculo temporal que se van a describir con más detalle en el aparato masticatorio, podemos decir que es una fascia bastante resistente. Se origina en toda la línea temporal superior. Ella desciende y en su parte media se desdobla en dos láminas que se van a insertar en los bordes externo e interno del arco cigomático. Podemos mirar cómo al retirar la fascia temporal, ella está cubriendo al músculo temporal, un músculo que tiene una disposición en forma de un abanico. Sus fibras se van recogiendo en sentido anterior e inferior, ocupando la fosa temporal para proyectarse al proceso coronoideo del ramo de la mandíbula. Los elementos neurovasculares que ocupan la fosa temporal vienen desde la región infratemporal. Son básicamente elementos neurovasculares que se van a proyectar, a vascularizar y a inervar al músculo temporal, como es el caso de estas dos arterias, las arterias temporales profundas. La arteria temporal profunda anterior y posterior son ramas de la arteria maxilar, y estos ramos temporales, que son ramos motores y propioceptivos para el músculo temporal, se originan de la división mandibular del nervio trigémino. Agradezco mucho su atención, equipo, y nos vemos en la siguiente entrega. Muchos éxitos.